ante todo, le doy gracias a Dios por estar con ustedes o con su hermano en Cristo, en esta hermosa tarea de evangelizar las familias. También quiero agradecer al Padre Hans que nos permite su templo para este importante evento, como una semilla que se siembra para que nuestras comunidades, en las familias de Nazaret, se multipliquen en toda la zona. Hemos pensado en salga, en las semillas que ya estaban sembradas, y que hay que regarlas, como Mafiares, Brasiles, San Francisco Javier, que está caminando, también Villa Cruz, San Martín, y otras tantas que nos acompañan, que son de la zona occidental, como Cristo de Rosario. El Señor va a hacer crecer esta obra. Quiero en ese momento también de agradecer a Carlos, el secretario zonal occidental de la Pastoral Familiar, que nos ha apoyado en este trabajo, en la coordinación, y a cada uno de ustedes responsables desde hace muchos años que han consagrado sus vidas a esta pastoral familiar. Les aseguro que hoy es un día muy importante para esta zona occidental. El Señor seguirá haciendo maravillas a través de ustedes. Muchas cosas hay que hablar hoy. Por supuesto, es factor tiempo. Pero quisiera tomar a la luz de las lecturas de hoy algunas máximas que me parecen reglas como criterios para la familia y la pastoral familiar. La primera idea que quiero desarrollar es el miedo. Dice la lectura que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, porque claro, después de la muerte de Jesús se desató una persecución contra los cristianos y tenían que cuidar sus vidas, su integridad física. Pero eso es un tema de todo tiempo, porque el miedo pertenece al hombre y el hombre pertenece al miedo. El que diga que no ha tenido miedo es un mentiroso. El miedo es inherente a la naturaleza humana. Tener miedo significa existir. Solo el que no existe no tiene miedo. Y esto es una cadena de mayor o menor grado. Pero puedo asegurar que alguna vez en la vida nosotros hemos sentido miedo a la muerte, miedo al que me persigue, miedo al que me puede hacer un daño, miedo de caer en un bus, miedo de ser asaltado, no sé, cualquier cosa. Mi pregunta es, ¿cuáles son los miedos que hoy dominan a la familia católica y a la familia en general, que no le permite ver a Jesús en medio de este drama? Y dentro de las ideas muy personales está el miedo al compromiso. Miedo al compromiso de una vida familiar, matrimonial, que es lo que cunde hoy. Ejemplifico. Hoy nosotros vivimos otra familia, vemos los novios, sí, pero cuando usted les habla de matrimonio, de eso hablaremos otro día. No queremos compromiso.
Queremos vivir de cualquier manera, pero no queremos compromiso. Hay miedo de creer, porque eso significa un testimonio vivo en la iglesia. Ese miedo. Dar la vida y significa estar sujeto a cualquier cosa que me pueda ocurrir porque creo en Jesucristo. Dice San Juan Pablo II en la encíclica Redemptor Hominis, y lo repite nuevamente en su segunda encíclica Divis et Misericordia, a propósito de la fiesta de la misericordia, que el hombre tiene miedo de lo que él mismo ha hecho. Cuando nosotros hacemos algo malo, pensamos que somos acusados, somos ajusticiados por el mal que yo hice. Por ende, creo que uno de los temas de profundidad en nuestras reuniones, en nuestro apostolado, es identificar cuáles son los miedos hoy de la familia católica, que es la que nosotros tenemos que responder. ¿Cuáles son esos miedos? El miedo de integrar una comunidad, porque ahí tengo que ir cada 8 días, u otras actividades, como parroquia, como comunidad, como pastoral. ¿Cuáles son nuestros miedos que tenemos? Y en ese sentido, somos distintos de los seres irracionales, de los animales. El animal ataca cuando se siente agredido. Nosotros nos defendemos porque pensamos, porque actuamos. Es muy distinto. ¿Cuáles son los miedos de cada uno? Podemos tener hasta miedo de andar un crucifijo en el pecho, un rosario, porque me van a identificar que yo soy católico. ¿Qué hay en nuestras familias? Que ese miedo nos ha alejado de la iglesia, nos ha alejado de nosotros mismos. Una persona que no supera los miedos está condenada a su desgracia, porque está dominada por una fuerza sobrenatural. ¿Cuántas veces tenemos que recurrir a la asistencia profesional, a la psiquiatría, a la psicología, para salir de esta situación? Y hoy tenemos la respuesta a todo ello en el Evangelio. Aquí estoy yo. El verdadero miedo es cuando hemos desterrado a Cristo del corazón. Cuando le hemos excluido, entonces nos hundimos en nuestro propio yo. Nos hundimos en nuestras imaginaciones. El miedo es de imaginaciones a veces. Ni siquiera va a suceder, pero estamos imaginando lo que esto puede ser. Y entramos a un camino de tortura. Y uno de los trabajos de la pastoral familiar es ayudar en esto que estoy diciendo. Porque aquí tienen que encontrar un oasis de paz y una verdadera liberación. El miedo no es para curarse, sino para liberarse. Y hasta que nos liberemos de ello, podemos decir que estoy viviendo la felicidad. Podemos tener cuidados paliativos en el miedo. Hasta ansiolíticos recetan para que duerma uno tranquilo, pero no está superado todavía. Y esta es la oferta de la pastoral familiar de la familia de Nazaret. Cada uno de ustedes es la persona de Jesús con una buena nueva. Aquí está Cristo. Aférrate a Cristo. Como San Ignacio de Loyola, justo que estamos aquí en su parroquia, que se aferraba a ese crucifijo y lo miraba
y hoy es San Ignacio de Loyola, de quien gozamos de sus retiros ignacianos. Esta primera parte quisiera dejarlo en esta visita histórica para mí con ustedes de una realidad que no puede, en el caso nuestro, desvincularse de la parte religiosa de la fe. Miedo y fe van con nosotros. Mi segundo comentario, a la luz de las lecturas y que Jaime introdujo en la monición, es la educación en la fe. Tomás, que hemos leído, dice que si yo no meto las manos en su costado, no voy a creer. Y lo leemos rápido, pero el drama permanente de los cristianos, incluso de la humanidad, es en quién creer y para qué creer. Cuando yo busco un carro, cualquier cosa, ¿para qué me sirve? ¿Y por qué me sirve? U otra actividad. Y la peor crisis que podemos experimentar es la crisis de fe. Oía a un sacerdote que decía, el milagro de los milagros es creer. Estoy de acuerdo con él. El resto viene por añadidura. Pero hoy vivimos una crisis de fe. ¿Será cierto que Dios me oye? ¿Por qué está pasando tantas cosas? ¿Será que Dios no me oye? Y comienza la imaginación a darse respuestas a sí misma. Probablemente algunas ciertas y otras equivocadas. Pero lo peor que nos puede suceder después del miedo es la incredulidad. Y la fe, aunque es un don de Dios que se recibe en el bautismo, es una planta que se cultiva. Podemos crecer, ser bautizados y no creer. Millones de católicos, usted les habla sobre la fe y les habla en otro idioma porque le dice, no sé de qué le hablan. Yo no voy a la iglesia. Yo no siento la necesidad de ir a la iglesia. No siento. Y nos llevamos siempre un espejo porque dice, y tú que vas a la iglesia eres esto y esto y esto y esto, mi vecina. Entonces usted entra, empieza a pensar lo que el otro está expresando. La pastoral familiar, después de ese elemento humano que decía el primer tópico, de la persona, de su miedo, de su liberación de ese miedo, la parte intelectual, conocer la fe. Y su catecismo siempre debe ser la Biblia. Quien no lee la Biblia en ninguna reunión, nuestros días están contados, hermanos. Porque la Biblia es la fuente. Leemos libros, que es importante. Pero nuestra fuente es la Sagrada Escritura. Hoy tenemos como Familias de Nazaret auxilio con nuestros folletos, nuestros cuadernos teológicos. Pero nadie da lo que no tiene para formar al vecino, a los hijos, en la fe. Tenemos que conocerla primero nosotros y vivirla. Y vivirla humildemente, porque la fe nos exige. Tal vez quiero un poco expresar mi experiencia pues, a lo largo de estos años, porque la fe es todo un dilema. ¿Cuántos de nosotros
no hemos entrado a la duda. ¿Es malo dudar? No, Señor, es bueno. Porque la duda es la madurez de la fe. Una persona que no llega a dudar, nunca ha crecido. Por eso tenemos que experimentar, como dicen la gente estudiada, esta crisis existencial. Mi existencia, de que mi vida a veces son noches oscuras muy largas. Como decía San Juan de la Cruz, las noches oscuras largas. En que la fe, por mucho que la he profesado, en términos de instante, cambió como cuando se quema un chip en una computadora y toda aquella información se le borró. Y podemos llegar a esta situación de que aquella fe que tan fervorosamente la habíamos practicado cambió en instantes. Y ya no se diga en la práctica de la fe cuánta gente que andaba en los caminos del Señor en nuestras comunidades se sorprende que ahora están asistiendo a otras iglesias, a otras sectas, o no a otras religiones, otro tipo de cosas, de religiones asiáticas, de meditaciones. Y entonces usted entra en una crisis frustrante. ¿Y a dónde está el trabajo que hicimos? Tantos años que estuvimos en nuestra comunidad y ahora nos encontramos con esos golpes de la vida, porque eso es un golpe para la fe. Por eso, mi tercer tema para concluir, no lo quiero aburrir, es también siguiendo la Escritura. Como decía la primera lectura, estas comunidades que se abrieron camino, estas comunidades, ahora es fácil hablar, pero imagínense ustedes en aquellas comunidades nacientes, donde Cristo era noticia para 2, para 3, pero no para la multitud. Y sin embargo, haber llegado a un grado de ser admirados por la sociedad, separando cualquier vanagloria que se nos pueda pasar por la mente, a eso estamos llamados en la comunidad. Una pastoral familiar tiene que ser identificada, tiene que hacer ruido, dice el Papa Francisco. Tiene que hacer ruido. La familia no somos solo nosotros. Aquí no estamos ni el 0,000.1% de la totalidad de las familias de los barrios. Y si nosotros no somos esas comunidades vivas que lo manifestamos con todo el espíritu, con todo el cuerpo, ni vamos a crecer y estamos condenados a morir por inanición. San Juan Pablo II tiene una frase muy interesante en una de sus exhortaciones. Redentores Misius se llama, la misión del Redentor. La fe se fortalece dándola. Si no damos la fe, si no la compartimos, nuestros días están contados. Y eso es, después de la oración, del compromiso personal, el desafío de nuestras comunidades de familias de Nazaret, que sean una presencia viva, tangible, que la gente los identifique, que se hagan sentir, no para que tanto se agrega que eso viene, por supuesto, implícitamente, sino para que la comunidad vea que creemos en un Cristo resucitado, que vino por nosotros, y vino por la que está enfrente, por la que está al lado, y con obras concretas. Con obras concretas. Hoy
tenemos que estar muy claros de que nuestras comunidades tienen que ser incluyentes. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y en los que están afuera. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no vienen? Papa Francisco le llama una iglesia en salida, las familias misioneras. Pero nosotros, los pecadores públicos, ¿no recibieron el bautismo como nosotros? ¿No nos consideramos hermanos y hermanas? ¿Qué lugar ocupan esos sectores excluidos en nuestras metas de trabajo? ¿En nuestros sentimientos? ¿Hemos pensado en ello o equivocadamente, sin mala intención, nos encerramos y entonces dejamos de ser comunidad para convertirnos en guetos, grupos cerrados? Y un grupo cerrado tiende a desaparecer. Siempre me interesa dejar esto claro, y ahora que estamos con esta iniciativa de estos encuentros pascuales que se están haciendo en las parroquias, en las zonas, pues, como en la zona occidental, pienso en ustedes, celebro la misa por ustedes y también por aquellos que se van a agregar al número de los elegidos de Dios. Concluyo, no tengan miedo de trabajar por la familia. No tengan miedo de abrazar el sacrificio. No tengan miedo de proclamar que Cristo es el Rey de Reyes en toda la familia. Una familia hoy que está fraccionada a sí misma. Y lo que más necesita nuestra sociedad en el mundo entero es la presencia de Cristo. La paz esté con ustedes. Podemos tener dificultades, hay dificultades. Podemos tener dinero, podemos tener carro, podemos tener finca, pero sin Cristo nadie es feliz, nadie. Y nosotros sí tenemos la felicidad, nosotros tenemos la respuesta a ese entorno que tenemos enfrente. Por eso, a vivir esta fe y que esta zona occidental siga creciendo día a día con este trabajo. Felicidades a todos ustedes por estar aquí. Que el Señor nos ha llamado con nombre y apellido para decirle al mundo de afuera: Cristo ha resucitado, Cristo vive entre nosotros. Adelante, el futuro es de ustedes. Nos ponemos de pie para rezar nuestra confesión.